Hola, iniciamos hoy una inmersión en un conjunto de fuentes con un enfoque teológico, muy particular. Hola. El tema, la festividad de Halloween. Estos materiales que tenemos exploran si es compatible, o como argumentan, incompatible, con una vida de fe arraigada en la Torá y las enseñanzas de Yehoshua. Efectivamente. La cuestión central que plantean es directa. ¿Puede alguien que siga al Altísimo de Israel participar en Halloween? Nuestra tarea hoy es desentrañar los argumentos históricos y teológicos que presentan estos textos, entender su lógica interna. Exacto. Y para entender esa lógica, hay un concepto clave que articula todo el análisis: Kedusha. Kedusha, claro. Es un término hebreo fundamental que se traduce como separación, consagración, santidad, pero en el sentido de estar apartado para un propósito divino. Apartado para... vale. Según estas fuentes, vivir en Kedusha es una exigencia primordial para el creyente. Implica una fidelidad absoluta y exclusiva al Creador. Entiendo. El informe que revisamos argumenta que Halloween, desde su misma raíz y esencia, choca frontalmente con esta Kedusha. Identifica 3 áreas principales de conflicto que vamos a explorar. ¿Cuáles son? Pues mira, su origen pagano vinculado a Samhain, la transgresión de prohibiciones explícitas en la Torá, y luego la perspectiva de Yehoshua sobre la lealtad y la ley. De acuerdo. Empecemos por el principio que señalan las fuentes. El origen. El material traza una línea muy clara desde el Halloween moderno hasta una festividad celta mucho más antigua, Samhain. ¿Cómo describen exactamente estas fuentes lo que era Samhain? Pues, según el análisis presentado, Samhain era una festividad crucial para los antiguos celtas. Marcaba el final del verano y la cosecha, y el comienzo del invierno, digamos la mitad oscura del año. Vale, un cambio de ciclo. Eso es. Se celebraba principalmente entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Pero más allá del ciclo agrícola, su significado más profundo, según la cosmovisión celta descrita en estas fuentes, residía en la creencia de que durante esa noche, sí, el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos o espíritus se volvía excepcionalmente delgado, permeable. Ah, interesante. Como una frontera difusa. Exacto. Lo consideraban un tiempo liminal, un momento kadosh, en su propio entendimiento pagano y místico, donde lo sobrenatural podía irrumpir con fuerza en el plano terrenal. Un tiempo de frontera difusa. Y eso implicaba ciertas prácticas específicas, ¿verdad? Las fuentes detallan bastante esta interacción con lo invisible. ¿Qué hacían exactamente las personas durante Samhain, según este análisis? Sí, las prácticas estaban centradas precisamente en esa interacción. Las fuentes mencionan varias. A ver. Por un lado, había rituales que involucraban la veneración o, más comúnmente, la consulta a los espíritus de los ancestros o a los muertos en general. Se buscaba quizás guía, protección, o simplemente apaciguar a estos seres. Entiendo, contactar con el más allá. Eso es. Por otro lado, eran muy comunes los rituales de adivinación, a menudo empleando grandes hogueras, para intentar vislumbrar el futuro o entender mensajes, de ese otro lado. Las hogueras. Y luego está la costumbre de disfrazarse, lo que se conocía en distintas tradiciones como momming o guising. Lo de disfrazarse es interesante porque es un elemento que pervive muy claramente en Halloween. ¿Qué explicación dan las fuentes sobre el propósito original de esos disfraces en Samhain? Pues el análisis sugiere varias posibles intenciones originales, todas ligadas a la presencia de espíritus. Claro. ¿Por ejemplo? Una teoría es que la gente se disfrazaba para mimetizarse con los espíritus errantes, para pasar desapercibida entre ellos y evitar su atención, que no siempre era benigna, se supone. Ajá. Otra es que los disfraces grotescos o aterradores podrían haber tenido la intención de confundir o incluso ahuyentar a los espíritus malignos. Tiene sentido dentro de esa cosmovisión. Y también se menciona la creencia de que era necesario realizar ofrendas o actos para apaciguar a ciertas entidades consideradas hostiles, que podían causar problemas o desgracias durante esa noche vulnerable. ¿Cómo lo conecta el análisis con los principios de la fe basada en la Torá? Mencionaste antes un principio específico. Exacto. Aquí es donde el análisis introduce el concepto de Jukot Hagoyim,
Jukot Hagoyim. Sí, este es un principio que se encuentra en la Torá, específicamente en Levítico y Deuteronomio, que instruye al pueblo de Israel a no imitar las costumbres, estatutos o prácticas religiosas de las naciones paganas que les rodeaban. No imitar las costumbres paganas. Justo. El argumento central del texto es que, dado que Samaín tenía estas características intrínsecas, consulta a muertos, adivinación, apaciguamiento de espíritus, cualquier práctica que derive directamente de ella, como argumentan que hace Halloween, caería bajo esta prohibición. Aunque la intención hoy sea diferente. Exacto. La perspectiva que presentan las fuentes es que el origen pagano, digamos, contamina la práctica independientemente de las intenciones actuales de quienes participan. Consideran que la raíz espiritual es lo determinante. Vale, ese es el argumento sobre el origen. Pero el análisis va más allá y recurre a mandamientos muy directos de la Torá. Utiliza una palabra hebrea que suena muy fuerte. Toeva. ¿Qué significa exactamente y qué tiene que ver con todo esto? Toeva es ciertamente un término de gran peso. Se suele traducir como abominación o cosa detestable. Abominación. Suena grave. Y lo es. El análisis enfatiza que no se trata de un simple desagrado o algo culturalmente inaceptable. En el contexto bíblico, según interpretan estas fuentes, una toeva es algo que el Altísimo detesta intrínsecamente porque viola su naturaleza kadosh. Su separación. Eso es, su separación perfecta del mal y del caos, y atenta contra el orden divino que él estableció. Es una afrenta directa a su soberanía y santidad. ¿Y qué prácticas concretas califica la Torá como toeva, que sean relevantes para este análisis de Halloween? Pues el pasaje clave que citan repetidamente las fuentes es Devarim, es decir, Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12. Es una lista muy explícita. ¿Qué dice? Cito parte de ella según la referencia en el material. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Rituales extremos. Ni quien practique adivinación, ni agorero intérprete de presagios, ni sortílego hechicero que usa encantamientos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, medium, ni mago practicante de magia, ni quien consulte a los muertos. Vaya. Adivinación, consultar a los muertos. La conexión que establece el análisis es directa. Muchas de las prácticas centrales de Samhain, como la adivinación y especialmente la consulta a los muertos, están explícitamente condenadas aquí como toeva. Una lista muy directa, ciertamente. Entonces, la lógica que siguen las fuentes es: Samhain incluía prácticas que la Torá llama toeva, Halloween deriva de Samhain, por lo tanto, participar en Halloween, aunque sea de forma moderna y aparentemente secularizada, sigue siendo problemático. Esa es exactamente la tesis central que defiende el análisis. Sostiene que participar en costumbres que tienen su origen histórico en estas prácticas prohibidas, aunque sea jugando. Sí, incluso si hoy se hace de forma lúdica, como disfrazarse de brujas, fantasmas, zombies o decorar con iconografía macabra, pues crea una conexión simbólica, aunque sea inconsciente para muchos, con aquello que la Torá repudia como toeva. Así que la intención personal no bastaría para limpiar la práctica, según esto. Desde esta perspectiva, no. La intención subjetiva del participante moderno es solo una fiesta, es por los niños. No creo en nada de esto, no anula el peso espiritual del origen y el simbolismo inherente a la práctica. El linaje espiritual de la celebración es lo que se juzga. El informe menciona también otros conceptos hebreos importantes en este punto relacionados con la idolatría, ¿no? Correcto. Introduce el concepto de Avodah Zara. Avodah Zara. Que literalmente significa servicio extraño o adoración extraña, y es el término hebreo para la idolatría. ¿Y cómo aplica eso a Halloween, si la gente no adora calabazas? Bueno, el análisis sugiere que aunque la gente no se incline a rezarle a una calabaza iluminada, el hecho de glorificar o dar protagonismo a símbolos asociados con la muerte, los demonios, el ocultismo y el miedo, incluso si es solo por diversión, roza peligrosamente la Avodah Zara. ¿En qué sentido? Argumentan que se está dando una especie de homenaje o reconocimiento a fuerzas, figuras o conceptos que se oponen diametralmente al Altísimo y a la vida que él representa. Entiendo. Y de nuevo, vuelve a aplicar el principio de Jukot Hagoyim, no imitar las costumbres de las naciones, argumentando que la forma externa del rito o la celebración sigue teniendo un significado, incluso si la creencia religiosa original se ha desvanecido para la mayoría. Entendido el argumento desde la Torá, ahora una pregunta que surge a menudo.
¿Qué pasa con las enseñanzas de Yeshua? Según este análisis que estamos revisando, ¿sus enseñanzas modificaron de alguna manera estas prohibiciones de la Torá? A veces se piensa que el Nuevo Testamento trajo un enfoque diferente. Pues mira, las fuentes que manejamos argumentan de manera muy enfática que no hubo tal modificación en cuanto a la validez de los principios fundamentales de la Torá. De hecho, sostienen lo contrario. ¿Ah, sí? Citan un pasaje central para su argumento. Mateo, capítulo 5, versículo 17. Allí, Yeshua afirma: «No penséis que he venido para abolir la ley, la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir». Cumplir, no abolir. Exacto. En la interpretación que ofrece este análisis, cumplir no significa terminar o anular, sino dar pleno significado, mostrar la profundidad y vivir perfectamente la Torá. Vale. Por lo tanto, concluyen que Yeshua ratificó la validez eterna y la autoridad de la Torá. Y si la Torá prohíbe prácticas como las asociadas a Samhain, Toeva, y manda no imitar costumbres paganas, Jukot Hagoim, esas directrices seguirían plenamente vigentes para quienes siguen a Yeshua. Eso aclara la postura sobre la continuidad de la ley. El texto también pone mucho énfasis en la idea de la lealtad. ¿Cómo conectan eso con Halloween? Sí, la lealtad es otro pilar del argumento. Se apoyan en otra enseñanza de Yeshua, de Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿La de los dos señores? Esa misma. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Adón Señor, refiriéndose al Altísimo, y a Mamón. Y Mamón aquí sería Halloween. El análisis interpreta Mamón aquí en un sentido amplio. No se refiere solo al dinero, sino a todo aquello, sea la cultura dominante, tradiciones humanas, ideologías, que compite con la lealtad, la devoción y la obediencia que, según esta visión, le corresponden exclusivamente al Altísimo y a su reino. Entiendo, cualquier cosa que desvíe la lealtad. Exacto. Participar en Halloween, desde esta perspectiva, se presenta como un acto de lealtad dividida, un intento de servir a dos señores. Por un lado, al Altísimo, y por otro, simbólicamente, a un sistema cultural o espiritual, Mamón, en sentido amplio, asociado con valores, oscuridad, miedo, muerte como espectáculo, que el texto considera opuestos a los del reino de la luz proclamado por Yeshua. Y además de la lealtad, aplican otra enseñanza clave de Yeshua sobre cómo discernir las cosas, la de los frutos. ¿Cómo se aplica eso a Halloween según las fuentes? Correcto. Recurren a la famosa enseñanza de Mateo capítulo 7 versículos 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. ¿Pero el árbol malo da frutos malos? El análisis procede entonces a identificar los frutos que, desde su perspectiva, produce la celebración de Halloween. ¿Y cuáles serían esos frutos malos? Enumeran varios: la promoción del miedo y el terror como forma de entretenimiento, la normalización e incluso a veces la glorificación de iconografía considerada macabra, demoníaca o relacionada con el ocultismo. Sí, eso se ve mucho. Y el fomento de ciertos comportamientos asociados a la noche, como el vandalismo ligero o las travesuras bajo el anonimato de un disfraz. Vale. Estos frutos, argumenta el texto, contrastan radicalmente con los frutos que se esperan de una vida guiada por el Espíritu del Altísimo. Amor, gozo, simja, una alegría profunda y espiritual, paz, bondad, luz. Simja, no miedo. Justo. La conclusión es que los frutos de Halloween, tal como los percibe este análisis, no son compatibles con el llamado a reflejar la luz y la vida del reino. Entonces, si juntamos todas las piezas, el origen en Samhain, las prohibiciones de la Torá como Toeva y Jukot Hagoyim y la confirmación de la Torá y el llamado a la lealtad única por parte de Yeshua, ¿cuál es el panorama general que pintan estas fuentes? Parece un contraste muy fuerte. Definitivamente. El análisis establece una dicotomía clara, un contraste entre dos reinos, dos sistemas de valores, dos lealtades. Luz y oscuridad, básicamente. Algo así. Por un lado está la soberanía exclusiva del Altísimo sobre todas las cosas, incluyendo la vida y la muerte. Aquí citan, por ejemplo, el Salmo 39, que reflexiona sobre la brevedad de la vida humana bajo la autoridad del Creador.
¿Y por otro lado? Por otro lado, está cualquier intento humano, como los que ven en Samhain y sus derivados, de interactuar con los muertos, buscar poder en fuerzas ocultas o manipular realidades espirituales fuera de los cauces establecidos por el Altísimo. ¿Y eso cómo lo ven? Pues tales intentos son vistos, desde esta perspectiva teológica, no como algo inocente, sino como un acto de rebelión simbólica contra la autoridad divina, una invasión de un dominio que solo le pertenece a él. Y una preocupación que parece muy central en el texto es el efecto que tiene Halloween en la percepción de estas cosas, especialmente lo que llaman la normalización. Exactamente. Esa es quizá una de las críticas más fuertes que se expresan. El peligro, según este análisis, es que una celebración como Halloween, al popularizarse y presentarse como simple diversión, normalice o desensibilice a las personas. Sobre todo a los niños, me imagino. Sí, sobre todo a los más jóvenes, ante la gravedad de temas como el ocultismo, la brujería, la muerte representada de forma grotesca y lo que consideran la manifestación del mal. Trivializar lo serio. Justo. Critican duramente que conceptos y prácticas que la Torá califica con la máxima seriedad, toevá, abominación, se traten como un simple juego de disfraces, caramelos y sustos inofensivos. ¿Y argumentan que eso debilita? Argumentan que esta trivialización puede erosionar gradualmente el discernimiento espiritual y la kedushá, esa separación del mal a la que el creyente está llamado. Si Yeshua llamó a sus seguidores a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, participar en festividades que celebran o trivializan la oscuridad contradice directamente ese llamado, según esta interpretación. Bien, creo que hemos cubierto los puntos principales del argumento. Para ir concluyendo, ¿cuál es la conclusión final e inequívoca a la que llegan estas fuentes teológicas? Pues mira, la conclusión es directa y sin ambigüedades. Desde la perspectiva de una vida de fe basada en la fidelidad a la Torá y a las enseñanzas de Yeshua, tal como las interpretan, la participación en Halloween es incompatible para el creyente que busca vivir en Kedushá. Incompatible. Sí, argumentan consistentemente que viola principios bíblicos fundamentales. Infringe el mandato de Jukot HaGoyim, no imitar las costumbres religiosas paganas, debido a sus raíces en Samhain. Por el origen. Y implica una conexión simbólica, aunque sea involuntaria, con prácticas que la Torá condena explícitamente, como toevaj, abominación, como la consulta a muertos y la hechicería. Y no se quedan solo en la crítica, ofrecen una alternativa. O solo dicen, no hagas esto. Sí, y eso es importante. El mensaje central que destila el informe no es solo de rechazo, sino también una llamada positiva. Es una llamada a la lealtad indivisa al Altísimo y a la separación consciente de prácticas que consideran espiritualmente comprometidas. Vale. Sin importar cuán secularizadas o inofensivas puedan parecer en la superficie cultural actual. Pero fundamentalmente el análisis invita explícitamente a los creyentes a enfocar su alegría y celebración en las fiestas que el Altísimo mismo designó en la Torá. Las fiestas bíblicas. Exacto. Mencionan específicamente Pesaj, la Pascua, Shavuot, Pentecostés, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, Yom Teruah, trompetas, Yom Kippur, día de expiación, entre otras. O sea, cambiar el enfoque. Claro. Presentan estas citas divinas como las verdaderas celebraciones del pueblo del Altísimo, fiestas de luz, de redención, de provisión, de cosecha espiritual, de arrepentimiento y de confianza total en Él. Y para reforzar su postura, vuelven a una advertencia clave de la Torá, ¿cierto? Correcto. El análisis vuelve a poner sobre la mesa, como un pilar central e innegociable, la advertencia de Devarim 18, versículos 10 al 12. La lista de abominaciones. Sí. Contra la adivinación, la hechicería, el espiritismo y, de manera crucial, la consulta a los muertos. Lo presentan como un mandato perenne para cualquiera que desee seguir fielmente al Altísimo de Israel. Entendido. Por lo tanto, la invitación general que se desprende de todo el texto, de forma muy clara y reiterada, es un llamado a guardar Torá. Guardar Torá. Sí, a observar sus mandamientos, estatutos y principios como la guía divinamente inspirada para una vida de auténtica kedushá, separada para el Altísimo. Ha sido una exploración profunda y detallada de estas fuentes teológicas sobre Halloween, exponiendo su perspectiva específica basada en la Torá y las enseñanzas de Yeshua. Un análisis muy argumentado desde esa óptica particular, desde luego. Sin duda, todo el razonamiento gira en torno a ese concepto central de kedushá, de vivir una vida apartada y consagrada al Altísimo, y examina Halloween rigurosamente a través de esa lente.
Queda claro el argumento. Quizás un pensamiento final que se deriva de esta perspectiva para la reflexión personal podría ser este. El método empleado aquí por las fuentes, examinar críticamente el origen y el significado simbólico de una práctica cultural, incluso cuando parece secularizada, Sí. ¿cómo podría aplicarse este mismo principio de discernimiento a otras tradiciones, costumbres o celebraciones de nuestra vida contemporánea que damos por sentadas? Buena pregunta para cerrar. Es una pregunta que el propio enfoque del análisis parece sugerir, ¿no crees? Darle una vuelta a por qué hacemos lo que hacemos.